Vamos a buscar en Evangelio de Marcos, por favor, vamos para allá. Marcos, sean bienvenidos todos al estudio de la escuela sabática en esta mañana. Dios les bendiga y qué bueno, es un gozo verlos nuevamente o verlas nuevamente en la casa del Señor. Marcos capítulo 11, por favor, vamos a leer, ¿verdad? Del 12 al 21. Lo voy a leer yo en voz alta, ustedes síganme con su mirada leyendo. Dice Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante al 21, dice: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las generaciones? Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. En esta mañana queremos hablar, hermanos, de la maldición, porque ponemos este ejemplo como la maldición que Dios le dio a la higuera, el Señor le dio a la higuera. Y vamos a hablar de la maldición. Me viene a la mente esto, hermanos, y quiero compartir con ustedes este estudio, porque el sábado pasado me visitaba una hermana, Carnala, y tenía mucho que no la miraba. Yo creo que desde que falleció mi madre, en 2004, que estuvimos allá en Reynosa, en los funerales, no la había visto, y vino para acá el sábado, estuvo entre el sábado y domingo, lunes se fue. Y ya el sábado fuimos al hospital, estuvimos allá en Hueco. Cuando regreso, pues ya estaba allá en casa, y bueno, fuimos a platicar, hermanos, y yo creo que nunca había platicado con ella de la manera que ahora lo hice, por alguna razón, no sé por qué, pero esta ocasión nos sentamos a platicar bastante, y estuvimos ya tarde, hermanos, bueno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana nos fuimos a acostar, pero platicando de nuestra infancia, de lo que había sido nuestra infancia, y me sorprendía que ella se acuerda de muchas cosas que yo no me acuerdo, cosas que ella trae bien latentes en su mente, que pasaron en nuestra niñez. Yo a veces he comentado que aquí les he testificado, les he dicho que nuestra niñez fue dura. También, como yo creo que ustedes también llegaron a pasar por situaciones difíciles, y en nuestra familia, hermanos, hubo conflictos fuertes, y de esas cosas mi hermana se acuerda. Dice que cuando estaba pequeña, la edad que me decía, dice que se acuerda cuando comenzaba a caminar, cómo ella comenzó a caminar. Le digo: oye, pues tienes buena memoria. Y hicimos memoria, hermanos, de algunas situaciones difíciles, y lo que me impactó mi vida fue que como en nuestra familia vivimos cosas duras y cosas que nuestros padres practicaron en su ignorancia porque no conocían de Dios, y cómo el pecado y las maldiciones trabajan. Me venía a la mente eso, y a la vez le daba gracias a Dios cómo ahora Dios nos ha librado de las maldiciones y del poder del pecado. O sea, analizaba todo eso, hermanos. O sea, digo, ¿de dónde vengo? O sea, ¿de dónde Dios me trae? ¿De dónde Dios, nuestra familia la rescata? Gracias a Dios que esta hermana también está sirviendo al Señor. Entonces meditaba yo
digo, cómo Dios tan bueno y tan misericordioso nos rescató y cortó las maldiciones, y ahora gracias al Señor Jesucristo y a su misericordia somos lo que somos, hijos de Él. Y quizá esto capte la atención y usted pueda recordar en su niñez también las cosas que llegó a pasar, quizá no tan duras como las mías, o quizá más duras que las mías, pero nos damos cuenta de cómo, usted se puede dar cuenta de cómo el pecado habitó en la familia, cómo la maldición, hermanos, habitó allí en la familia, cómo se movió. Y todo esto nos debe llevar, hermanos, a una mejor consagración en las cosas de Dios, a un mejor servicio al Señor, y tener cuidado de no abrir las puertas al pecado y a la maldición. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque eso es algo que día con día luchamos, peleamos contra el pecado, y sobre todo porque el enemigo sabe, ¿verdad?, en qué áreas nuestras familias fueron vulnerables, en qué áreas nuestras familias fueron derrotadas por el pecado, y esas áreas el diablo las conoce y quiere y siempre va a tratar de que caigamos en ellas. O sea, va a tratar de derrotarnos por esa área, y por eso uno tiene que tener precaución, tiene que tener cuidado. Ahora, no le digo esto para que se acobarde o tenga miedo, no, sino más bien para que se afirme más en el Señor. Amén. Para que se afirme bien en las cosas de Dios, que en las cosas de Dios uno tiene que estar bien agarradito, hermanos, de Dios. Porque no podemos en las cosas de Dios tomar las cosas a la ligera, porque el enemigo no anda tomando las cosas a la ligera. O sea, él anda, hermanos, como un león rugiente buscando a quien devorar, anda día con día tratando siempre de derrotar a los hijos de Dios. Y si usted no se pone firme delante de Dios, cuidado. O sea, es una alerta roja que tenemos que tener cuidado, porque por ahí el enemigo va a entrar y va a destruir tu matrimonio. O sea, cuidado con esas cosas, hermano, tenemos que tener cuidado. Y lo terrible de las consecuencias que vienen, hermanos, al matrimonio y a la familia y a los hijos. Entonces tenemos que tener precaución con esas cosas, hermanos, y afirmarnos en el llamado que Dios nos ha hecho. Por ejemplo, miramos qué cosas no practicaron nuestros padres. Yo no sé usted, ¿verdad?, pero qué cosas no practicaron sus papás, los míos. Pero pudo haber quizá habido prácticas de inmoralidad sexual en la familia, en los padres y quizá en los abuelos. Y usted sabe, ahí va la cadena: inmoralidad sexual, quizá crímenes. Usted quizá no sabe, o quizás sí sepa, quizás sus padres o su papá o su abuelo por ahí cometió un crimen, maldiciones, pecado, enemistades, odios, brujerías. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan si sus padres visitaban a los brujos, iban a los hechiceros a pedir de sus favores? Brujería, idolatría, que es algo muy latente que hay en nuestro México, la idolatría, hermanos. Vicios. ¿Cuántos de ustedes o nosotros tuvimos padres que cayeron en las garras del vicio, del alcohol, y vivieron una vida de vicios, hermanos, hundidos en el vicio, en pleitos, en envidias, en amarguras, etcétera? Hermano, ¿cuánto pecado no se movió en nuestros ancestros, en nuestras familias? O sea, era algo terrible y tremendo, hermanos. O sea, es algo que nos pone a pensar hasta dónde, ¿verdad?, llegó el pecado de nuestros padres o de nuestros abuelos por la ignorancia, porque no conocían de las cosas de Dios. Y todo eso nos lleva a una reflexión, hermanos, que uno tiene que estar agradecido con el Señor. Uno debe estar ferviente en el Señor a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, los pecados, hermanos, llevan maldición. Cuando hablamos de maldición, hermanos, no son palabras malsonantes. O sea, usted sabe que a veces decimos, dijo una maldición, pero son palabras malsonantes. Pero cuando hablamos de maldición, una maldición, hermanos, es una palabra activa que provoca daño. Cuando se da una maldición, es una palabra activa
una palabra, hermanos, que lleva poder y provocará daño. Y Dios, hermanos, el pecado le ha puesto maldición. Vamos a explicar un poquito esto. En Marcos capítulo 11, versículo 12, 14, donde leímos, vemos ahí este ejemplo de cómo el Señor, hermanos, maldijo la higuera. Dice que en el versículo 12 en adelante, dice: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. O sea, tenía hambre el Señor, ¿verdad? Y se acerca a la higuera, tenía hojas muy bonitas, y buscó fruto, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Ahora, quizá aquí me voy a salir como que me salga un poquito, ¿verdad?, del tema, pero no es así, sino tome nota, porque esto también más adelantito nos va a dar un mensaje, donde dice aquí: porque no era tiempo de higos. O sea, el Señor está yendo a buscar fruto a una higuera cuando no era el tiempo, la temporada de higos, hermanos. Es como si usted va en junio a los nogales a buscar nueces. No va a haber, ¿verdad? No va a haber. Entonces eso está haciendo el Señor. Ahora, se oye como muy exigente esto, hermanos, pero en sí lo que está haciendo el Señor era ilustrarlo a sus discípulos e ilustrarlo a nosotros. O sea, ponernos un ejemplo de cómo el hombre debe de ser en su vida. Y para que mejor lo entienda, vamos a buscar el pasaje de la Biblia de Jeremías capítulo 17, y luego regresamos para acá. Perdón. 17, 7 y 8. Dice así, Jeremías 17, 7 y 8, dice: por bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde. Amén, estará verde como la higuera, su hoja estaba verde. Pero aquí hay algo más, dice: y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. O sea, quizá si vamos a la higuera, hermanos, la higuera no cumplía ese requisito de dar fruto en la temporada que no es. Pero Dios, hermanos, lo que nos da a entender es que del hombre sí, o de la mujer, de sus hijos, sí demanda que todo el tiempo den fruto para él, hermanos. O sea, Dios demanda de nosotros que cumplamos con este requisito, que demos fruto para él, y vemos que sí se puede. ¿Cómo? Cuando el hombre y la mujer ponen su confianza en el Señor, hermanos. Es lo que está diciendo aquí: bendito el varón o la varona que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, que todo el tiempo tendrá bendición en su vida y dará fruto todo el tiempo para el Señor, hermanos. Quizá de la higuera no iba a surgir esto, pero de un hombre sí puede surgir esto. De una mujer sí puede surgir esto. Y ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos, que en todo tiempo dé fruto sus hijos. Entonces regresamos para acá. Digo, tome nota, no me estoy saliendo del tema o del tópico. A veces dicen los predicadores del tópico, o sea, es lo mismo, tema, tópico. Pero grabe esas palabras, ¿verdad? Para que así, si un día viene un predicador y nos dice esas palabras, pues sepa lo que está diciendo, ¿verdad? No nos vayan a agarrar en curva, ¿verdad? Que digo, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando, hermano? Entonces, tema o tópico, es lo mismo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Porque no era tiempo de higos. Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, va a